Con el gusto de siempre, les saludo en este su espacio al encuentro con la palabra. Continuamos con el Evangelio de San Lucas, que comenzamos en la cápsula anterior, y hoy nuevamente lo retomamos. Estamos viendo cuáles son las características propias de este evangelista. Una de ellas, decíamos la vez pasada, era el concepto, la unidad que Lucas hace de la historia de la salvación, presentado como en tres grandes bloques. Primer bloque, el Antiguo Testamento hasta Juan Bautista. Segundo bloque, Jesús, desde su nacimiento, desde su anunciación, hasta pasión, muerte y resurrección. Y una tercera parte de la historia de la salvación, que es el tiempo de la Iglesia, como es la Iglesia llamada por Cristo a anunciar el Evangelio por todas las naciones, a todas las naciones. Otra característica propia de Lucas es el evangelista que en más ocasiones menciona al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien guía y vivifica a Jesús desde el momento de la encarnación hasta la resurrección, pasando por el bautismo en el Jordán. Es el Espíritu Santo que inspira a Zacarías su himno hermosísimo, el Benedictus. Zacarías estaba lleno del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien está en Isabel, la esposa de Zacarías, y sobre todo pues en Simeón, un anciano quien recibe a Jesús en el templo cuando es presentado por sus padres. Pero sobre todo es el Espíritu Santo quien está en la Virgen María, María llena de gracia, llena de Dios. Es el Espíritu Santo quien fecunda a María para que ella conciba al Logos, a la palabra eterna en su seno. Pero también continuará el libro de los Hechos de los Apóstoles, como Pedro está lleno del Espíritu Santo, Pablo, los demás misioneros que continúan expandiendo la doctrina, la vida de Cristo, todos llenos del Espíritu Santo. Incluso el libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta este relato clave, Pentecostés, como el Espíritu Santo ya no será exclusivo para algunas personas, sino el Espíritu Santo que se derrama sobre toda la Iglesia. Podríamos decir que el Espíritu Santo es el alma, es la fuerza que mueve al discípulo para dar testimonio de Cristo. Es algo que hoy tenemos que rescatar en nuestro cristianismo. Nosotros también recibimos en el bautismo recibimos ya el Espíritu Santo y se nos dio también de forma plena en la confirmación. Entonces, en nosotros también como cristianos mora en nosotros el Espíritu Santo, algo que ya San Pablo decía a los cristianos: ¿acaso no saben que su cuerpo es morada de Dios? Es morada de Dios porque en nosotros habita el Espíritu Santo. Es pues el Espíritu Santo quien nos mueve también a nosotros a expresar, a vivir nuestra fe, nuestra adhesión a Cristo. Entonces, otra característica propia de Lucas es pues que es el evangelista que más veces menciona el Espíritu Santo sobre algunos personajes que cumplen fielmente la misión que Dios les ha confiado.
Otra característica de este Evangelio de Lucas es el Evangelio más universalista, donde poco a poco se va abriendo la salvación para todos. Lucas insistirá que la salvación no es exclusiva de los judíos. La salvación es abierta, es para todos. Ya en el capítulo 3, en el versículo 6, se dice que todos verán la salvación de Dios. O más adelante, donde dice que vendrán muchos de oriente y de occidente y se pondrán a la mesa en el reino de Dios. La salvación es también para los extranjeros, los samaritanos y los romanos. Como a lo largo de esta obra del Evangelio y que continúa en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se hace realidad esta misión universalista de la salvación. Es pues importante que nosotros nos sintamos destinatarios de esa salvación que Cristo nos ha dado por medio de su pasión, muerte y resurrección. Otra característica del Evangelio de Lucas es el Evangelio de la misericordia. La buena noticia de Jesús es para los pobres y sencillos. Jesús aparece como el que acoge a los pecadores y describe a Dios como el que tiene misericordia y sabe perdonar. Recordemos esas escenas llenas de ternura cuando perdona a aquella mujer en el capítulo 7, aquella mujer pecadora que llega a los pies de Jesús. O recordemos también aquella escena del hijo pródigo, capítulo 15 del Evangelista, donde muestra efectivamente la misericordia de un padre hacia un hijo que lo ha abandonado, un hijo que no quiere saber nada del padre, y ante este fracaso, porque quien renuncia a la paternidad de Dios se queda huérfano, aquel hijo regresa totalmente despersonalizado, el pecado lo ha destruido, creía que el dinero lo podía todo, pero el dinero no da la felicidad. Es el hijo que vuelve al Padre, y ahí en esa parábola se nos muestra de una forma admirable cómo el Padre no guarda ningún resentimiento hacia su hijo. El Padre sale, lo abraza, lo besa, le hace sentir que es persona, le pone unas sandalias, le pone un vestido, y el vestido esencialmente indica en la mentalidad bíblica la dignidad. Es un hijo, no es un esclavo. Le pone un anillo, le comparte el poder. Es un momento, pues, donde se muestra la misericordia del Padre. Recordemos aquel pasaje de Zaqueo, aquel hombre que quería conocer a Jesús, pero era un recaudador de impuestos, un pecador. Era pequeño, estaba empequeñecido. Se decía que era muy pequeño y la gente le servía de pared, de obstáculo para acercarse a Jesús. Tenía el deseo de mirarlo cuando pasara Jesús, y cuando sube a aquel árbol es Jesús quien lo mira. Este es otro dato de la misericordia hermosísima, como antes de que tú busques a Jesús, Él ya te está mirando.
le dice a Zaqueo, bájate de ahí. Ese bájate es la invitación a la conversión, arrepiéntete. Zaqueo lo recibe en su casa, le ofrece una comida y se pone de pie y le dice, Señor, voy a repartir la mitad de mis bienes a los pobres, y si a alguien he defraudado, le restituiré 4 veces más. Y Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, a esta persona. Ahí está la misericordia a través del perdón, a través de la acogida que hace de un pecador. O recordemos aquella escena en la cruz, al buen ladrón, un hombre que se arrepiente hasta el final y le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino o cuando estés en el paraíso. Y Jesús le dice, yo te aseguro, hoy mismo estarás conmigo en mi reino. La misericordia de Dios que se manifiesta pues en ese compartir su vida, compartir la gloria, aun aquellos que en el último instante de su vida se arrepienten. Se alegra Jesús por los extraviados, las personas que en la sociedad de su tiempo eran marginadas, son las que en este Evangelio aparecen más atendidas por Jesús. Los niños, los enfermos, los pecadores, pero sobre todo Jesús reivindica a la mujer. Es el único evangelista, San Lucas, en el capítulo 8, donde se menciona que quienes acompañaban a Jesús eran los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y de enfermedades. Habla de María, llamada Magdalena. Habla de Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes. Habla de Susana y de otras muchas que le servían con sus bienes. Capítulo 8, versículo 2 y 3. Con esto pues, Lucas es el evangelista de la acogida, de la aceptación, de la reivindicación de la mujer. Si ya lo había hecho con María, como Dios para darnos a su Hijo Jesucristo se vale de una mujer, pues son también las mujeres en general quienes son aceptadas y la sociedad de su tiempo las excluía, pues ahora es Jesús quien las viene a aceptar, quien las viene a involucrar en su ministerio. Uno de los domingos anteriores leíamos en el Evangelio de Mateo, ¿recuerdan aquel pasaje del amigo inoportuno que va a medianoche a pedirle al amigo que le abra y que le comparta algún pan para participarle a aquel que lo ha llegado, que ha venido a visitarlo? Y nos llama la atención cómo aquel hombre desde dentro le dice, mira que mis hijos y yo estamos ya encerrados. No se menciona a la esposa. Algunos interpretan, quizá era viudo. No, ni siquiera se mencionaba que tenía esposa. Pues Lucas es el evangelista que reivindica pues a la mujer, ese papel que hoy tenemos que darle en la iglesia, en la participación, en la liturgia. No sigamos con esa mentalidad que solamente los hombres son los que pueden servir, los hombres son los que pueden ser ministros extraordinarios de la comunión. Hoy todavía seguimos batallando para que
algunos hombres, incluso algunos ministros, acepten a las mujeres que puedan prestar este ministerio. Hay que abrir las puertas a la participación de la mujer dentro de la iglesia, pero sobre todo en la liturgia, sea como lectores, sea como ministros extraordinarios de la Eucaristía. Abramos las puertas hoy a la mujer. Lucas es el evangelista también que nos presenta la vida cristiana. ¿Qué es la vida cristiana? Es un seguimiento de Jesús con rasgos típicos como los del camino, la vigilancia, la oración. Lucas también es el evangelista que más habla de Jesús en oración y de la comunidad orante. Jesús, cuando va a recibir el bautismo, está en oración. Cuando va a elegir a los 12 apóstoles, está en oración. En el momento de la pasión, está Jesús en oración. Cuando enseña al Padre Nuestro, pues Jesús está en un clima de oración. Por eso llamamos también a Lucas el evangelista de la oración. Y ojalá, queridos amigos, no descuidemos este aspecto de nuestra vida, la oración. La oración como diálogo personal con Dios. La oración siempre nos llena de fortaleza, nos llena de paz. Y recuerden que la oración no es para informarle a Dios. Dios ya sabe lo que necesitamos, sino la oración es más bien para escucharlo a Él. Como aquella actitud, recuerdan aquel pasaje de Marta y María, cómo Marta se afana en recibirlo, en el quehacer, en cambio María se sienta a los pies de Jesús para escucharla. Y finalmente, Lucas es el que más versículos dedica a la Virgen María, la Madre de Jesús, la que se pone a la disposición de Dios. Con esa frase de María, hágase en mí según tu palabra, y la que entona el canto de alegría, el Magnificat, es pues María el modelo de discípulo. Ojalá imitemos en todo momento la entrega, la generosidad de María, de estar siempre dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Con esto pues nos detenemos aquí. Pedirles que nos sigan en nuestras redes sociales, página YouTube de la Diócesis de Gómez Palacio, página de Facebook de la misma diócesis, en la cuenta personal de un servidor, Julius Carrillo. Todos los martes desde temprana hora, ahí estamos. Compártelo con tus amigos, con tus familiares. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuide y los proteja siempre. Amén.